Un cariñoso saludo en audio. Vamos a partir con todo. Muchas gracias por acompañarnos. Ya están subidos los videos del día anterior. Los videos se pueden traducir en cualquier idioma gracias a... Y vamos a partir con todo. No vamos a darle mucho espacio eh, a perder el tiempo. Vamos a aprovecharlo al máximo. Vamos también a hacer una retransmisión en YouTube, por si acaso, de manera privada, para tener un respaldo, para que no se pierda nada de lo que estamos haciendo. Antes de partir, destacar nuevamente que esta es una actividad que está organizada por el DET Lautaro Internacional con coordinación con el DET Lautaro Europa. Estuvimos en conversaciones con colegas de Bomberos Barcelona para poder proyectar esta actividad y por eso fue mucho más fácil hacer una invitación ampliada a los bomberos. Perfecto. Perfecto. Yo entiendo que ya estamos retransmitiendo como respaldo. Vamos a partir. Hoy día tenemos dos unidades. Dos unidades que son tremendamente importantes para nosotros. Hoy vamos a hablar de fuego. Y quiero, antes de empezar el tema como tal, que ahora voy a salir de acá. Antes de empezar a hablar del tema como tal, debo reconocer algunas cosas. Los bomberos nos creemos así como Obi-Wan del fuego. Nos creemos como Saiyajines del fuego por naturaleza propia. Podemos tener años de bomberos, ¿no? 20 o más. Y después del quinto año ya nosotros como que nos merecemos un cinturón de fuego. Somos expertos en... esto es un error. El fuego es un elemento del que venimos estudiando desde siempre. Siempre ha estado relacionado con nosotros como humanidad. Voy a compartir pantalla. Ojo, me pueden interrumpir cuando deseen. Nuevamente les pido que dejemos un grupo de preguntas para el final. Vamos a partir con entonces la presentación. Hoy día vamos a hablar de ciencia del fuego. Voy a hablar de manera general. Hay temas que los voy a pasar por alto conscientemente porque son temas que usted debe repasar, que usted debe tener un trabajo autónomo en este curso, que es su estudio. No es mucho, tampoco quiero volverlo loco con un trabajo autónomo, pero sí quiero ser muy riguroso en los contenidos. Me voy a abocar a la presentación. Me gustaría que ustedes partir con esta foto. Ustedes me podrían decir, por ejemplo, si este vidrio fue quebrado por temperatura o fue quebrado de manera física por un golpe. Pero parece un golpe porque uno de los cristales tiene como una evidencia, ¿no? El que está al lado como el metal. ¿Esto? ¿Usted me dice que esto es evidencia? No, el que está al frente, el pequeñito. No, el otro es el pequeñito, ese que está ahí, tiene como algo ahí. ¿Se da cuenta de que este vidrio tiene como unas capitas por arriba, como unas escamas sacadas? Sí. Aquí lo mismo, el vidrio tiene como unas escamas sacadas. ¿Usted sabía que el vidrio está hecho por capas? Entonces, la diferencia de un vidrio y otro es la cantidad de capas. Entonces, lo que usted está viendo acá es como una capa superficial perdió tensión superficial e hizo que se quebrara por arriba. ¿Ya? Esto se llama vidrio craquelado. ¿Ok? Por muchos años, el vidrio craquelado, fue interpretado como una señal de utilización de líquido combustible en una escena de fuego, lo cual es inadecuado, incorrecto. Entonces, para mí es importante mostrar esta imagen porque quiero partir con esta imagen. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es esto? ¿O alguien se puede imaginar qué es esto?
Aluminio. Perfecto. Aluminio, temperatura de fusión. ¿A qué temperatura se funde el aluminio? 609 grados. Perfecto. Entonces, yo podría hablar, si tengo aluminio fundido, yo podría poner en un informe que si sabemos que el aluminio se funde a los 660 grados centígrados, si sabemos eso, el aluminio se funde a los 660 grados centígrados, yo puedo poner en un informe ¿qué referente a la temperatura? ¿Cómo podría expresarlo correctamente? Como mínimo se alcanzaron esas temperaturas. Qué importante lo que está diciendo el compañero. Como mínimo, yo puedo asegurar científicamente, por medio de un marcador, por medio de una evidencia, que nadie me puede discutir que en ese punto las temperaturas llegaron al menos a la temperatura de fundición del aluminio, siendo la temperatura de fundición del aluminio 660 grados. Entonces, esto es importante porque para mí, esto es una foto que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero para el buen observador, esto es mucho más que cualquier cosa. Cuando nosotros vemos este tipo de vidrio que tiene cortes curvos, no rectos, podríamos decir, no lo podemos afirmar porque somos investigadores científicos, podríamos decir que este es un vidrio que fue quebrado por el calor y por acción de la temperatura y no por acción del fuego o por acción discúlpeme, por acción mecánica. ¿Por qué? Porque cuando un vidrio se rompe mecánicamente se astilla en bordes rectos, no curvos. Ojo, estoy diciendo apreciaciones generales que lógicamente debo comprobar, pero son máximas que están aceptadas por toda la ciencia y los investigadores de incendios. Voy a ir más allá. En los fuegos que afectaron a los Estados Unidos siempre es afectado por fuegos forestales muy potentes, como Europa, como España, por fuegos forestales. La diferencia es que nuestros hermanos de Estados o sea, están metidos dentro del bosque. Tal vez esa sea la por favor, cualquier problema de conexión también quiero que me lo indiquen para poder hacer las repeticiones correspondientes. En Estados Unidos había mucho conflicto en relación al vidrio craquelado, porque cuando apagaban un fuego forestal, encontraban mucho vidrio craquelado. Pregunta, más que pregunta voy a ir al grano para cortar la entrega de información. Fue muy extraño para nuestros hermanos de Estados Unidos que el vidrio craquelado se encontraran solamente en la parte perimetral del incendio, no dentro del incendio. No, si se quemaron 500 casas, el vidrio craquelado lo encontraron alrededor, en la parte perimetral, no en las casas del medio. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó? Y la respuesta fue muy simple. Lo que estamos viendo, el craquelamiento del vidrio obedece a la utilización de agua. O sea, cuando un vidrio está muy caliente y luego se enfría de manera violenta a través de la utilización, por ejemplo, de agua, es probable que se quiebre su capa superior y se craquele, que es lo que estamos viendo. Lo que antiguamente se relacionaba a la utilización de líquido combustible. Colegas, hoy tenemos una clase que en esencia usted la domina por naturaleza propia. Y la vamos a repasar para que usted también refresque conocimiento, no esté de acuerdo, pregunte, etcétera, ¿no? Esa es la dinámica. Fuego. Proceso de oxidación rápida con producción de luz y calor en distinta intensidad. Esta es la definición que nos brinda NFPA 921. Ahora, hay varias definiciones.
hay norma europea específica que habla de definición de fuego y de manera excelente. No hay que entrar en un conflicto cuando uno hace una definición de fuego, por ejemplo, en un entorno legal. Hay que ser muy claro. Y hay que entender que la única definición que nos sirve es la propia. Es la única definición que nos sirve. Es la que a usted se le ocurre. Esa no sirve. Usted tiene que hacer apelación a un documento. Ojalá local. Para que todo el mundo esté de acuerdo. Esto es un problema que tenemos con las normas que traducimos desde los Estados Unidos. Hay documentos que en la traducción rupestre del documento, muchas veces se pasa a llevar algo importante para nuestros hermanos de los Estados Unidos o de habla inglesa. La palabra fire significa fuego y también significa incendio, de manera indistinta. Por eso hay que saber y tener en claro cuál es el contexto de fuego en el que estamos hablando. Vamos a repasar, no se asusten. Lo que usted está viendo es el famoso triángulo del fuego. Ya no vamos a reparar en este triangulito que hemos visto millones de veces. Pero sí vamos a hacer algunas apreciaciones. Para empezar, me he encontrado con un montón de gente que no sabe. Así que lo vamos a repasar. Así se escribe oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es una molécula biatómica. O sea, son dos moléculas de oxígeno que andan de la mano. O2. Entonces, para que el fuego, vamos a repasar, para que el fuego se produzca sin llamas, ojo, sin llamas, necesita 3 elementos. Y estos elementos son, estos componentes son oxígeno, combustible y calor. A ver, pregunta, ¿es calor o temperatura? ¿O temperatura está mal dicho? ¿Alguien podría argumentar un poquito? Temperatura, porque calor y temperatura es cosas diferentes. Por favor, ¿me puede decir qué es temperatura? La temperatura, por ejemplo, nosotros tenemos un problema que decimos, hoy está muy calor, o día. Está errado, por ejemplo. Perdóname, mi español es muy malo. No te preocupes. Ok. Específico, calor y temperatura. La temperatura es el espacio donde ocurre un incendio. Lo calor es la transmisión de energía de un combustible, de la llama para lo combustible. Permíteme, por favor, reforzar lo que estás diciendo. Déjame hacerte una pregunta. Si yo te digo, yo estoy en menos 10 grados, ¿eso es calor o es frío? ¿Puedes repetir, por favor? Si es que yo estuviese en un lugar donde la temperatura es menos 10 grados, ¿eso es calor o eso es frío? Es frío. Eso es, mira, quiero partir desde acá. Porque es ausencia de calor, Heriberto. Mira, te he hecho una pregunta rara y trampa. Quiero que la analices, por favor. Uno no puede decir si es calor o frío. ¿Por qué? Porque para decir si es calor o frío, necesito una segunda medición de temperatura. Ejemplo, si yo estuviese, no sé, en un lugar donde hacen menos 40 grados, menos 10 grados es calor, no es frío. Entonces es injusto. Yo quiero decirte algo. El calor es energía y la temperatura es una forma en la que yo mido el calor. Pero no es lo mismo. Tienes razón. La temperatura es una forma en la que se mide el calor. Pero el calor es energía pura. Esa es la gran diferencia. Por eso es importante repasar este triángulo que muchas veces creemos que lo tenemos recontra claro. Entonces, bueno, está claro, ¿no? Estupendo. La diferencia entre... ¿Qué es lo correcto? Lo correcto sería usar la palabra calor o energía, pero no temperatura. Temperatura sería errado.
estupendo. Vamos por partes. El oxígeno es el comburente natural. Se encuentra en el aire, en aproximadamente un 21% en concentración. Pero para que exista fuego en fase llama, necesita al menos de un 16% de oxígeno. Si no, no es posible el fuego en fase llama. Con respecto a la al calor, a la energía, que es el lugar de donde se obtiene la energía para que se produzca un fuego. Se puede obtener desde llamas abiertas, desde el sol, superficies calientes, chispas de arcos, fricción, reacciones químicas, reacciones eléctricas, compresión de gases, fricción, etc., ¿no? Hay varias formas de, como lo discutimos ya ayer, de obtener la energía. Ahora, vamos a los combustibles. Para que algo arda, esto es importante. Para que algo arda en fase llama, para que algo se queme, para que algo combustione en fase llama, les hago una pregunta. La llama de fuego, ¿en qué estado está? ¿En estado sólido, líquido o gaseoso? Gasoso. Bueno, fundamentalmente gaseoso, ¿no? Lo podemos ver. De hecho, vamos a ver un video donde se explica un poquito más profundamente que es un estado gaseoso, pero que tiene carga eléctrica. Cuando es gas y tiene carga eléctrica, por naturaleza propia, es plasma. Pero se podría definir como un gas para poder estudiarlo. Repasemos un poco. ¿Para qué un sólido arda? Pregunta, ¿para qué un sólido arda? ¿Un material puede arder en estado sólido o debe gasificar? Debe gasificar. ¿Cómo gasifica un sólido? Por pirólisis. Se calienta y se descompone. Perfecto, perfecto. Vamos a ir más despacio para la gente que al menos eso no lo tiene claro. Para que un sólido como la madera arda, debe descomponerse y transformarse en gas. La manera que tienen los sólidos para descomponerse y transformarse en gas se llama pirólisis. Y es la forma en la que se transforma un sólido en gas en función al calor, a la energía. Los líquidos tampoco arden. ¿Qué es lo que arde de un líquido? Los vapores. Perfecto. Lo que arde de un líquido es la vaporización del mismo, los gases del mismo. Por eso existe una diferencia entre los líquidos combustibles y los líquidos inflamables. ¿Cuál es esa diferencia? La temperatura de inflamación. ¿Y cuál es esa temperatura de inflamación que marca la diferencia? Puede repetir, pero suba la conexión. ¿Cuál es la temperatura de inflamación que marca la diferencia entre uno y otro? En realidad son 26 grados. Es la temperatura ambiente. Es la temperatura ambiente. Se entiende que sí, Celsius. Se entiende que un líquido combustible, ojo, para que quede súper claro, un líquido combustible no emite gases a temperatura ambiente. Y un líquido inflamable sí emite gases a temperatura ambiente. Ojo, no estamos hablando de porcentaje, estamos hablando de temperatura. Ejemplo, pregunta, ¿la gasolina desde qué temperatura emite gases inflamables? 40 y pico bajo cero. Desde menos 45, 48 grados, ¿cierto? Sí. Entonces, pregunta, ¿la gasolina arde a temperatura ambiente? ¿Sí o no? Sí. Entonces la gasolina es un líquido inflamable. Sí. ¿El alcohol arde a temperatura ambiente o no? Sí, también es un líquido inflamable. Pregunta, ¿el diésel arde a temperatura ambiente o no? No. No.
Entonces, el diésel es un líquido combustible, no inflamable. La gran diferencia entre los combustibles y los inflamables es que los líquidos combustibles deben calentarse para poder arder. No así los inflamables que arden a temperatura ambiente. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Qual é a temperatura, então, dos líquidos não... temos líquidos inflamáveis e os não inflamáveis, correto? Bruno, voy a repetir, entiendo que voy a repetir rápidamente. Imagínate que tú tienes una taza de gasolina. Voy a poner aquí mi video. Imagínate que tienes una taza de gasolina aquí y una taza de diésel aquí, de diésel. Si tú le tiras un fósforo prendido a la gasolina, ¿se prende o no? Hagamos lo mismo con el diésel. ¿Se prende o no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la gasolina emite gases inflamables a temperatura ambiente, como varios líquidos, como el diluyente, como varios líquidos tienen esa propiedad. Y eso es lo que separa lo inflamable de lo combustible, que debe arder. 37.8 grados. Muchas gracias, Juan Carlos. Ese es el límite. Bacán. Espero haber contestado, Bruno. Então temos o líquido combustível, é inflamável a que temperatura? Uy. Si lo puedes escribir en el chat sería estupendo para poder traducirlo con más justicia, mi estimado Bruno. Porque no estoy entendiendo, disculpe. O líquido combustível é inflamável a que temperatura? É inflamável a que temperatura o líquido combustível? ¿A qué temperatura? Aquí está la diferencia, 37.8 o 36 grados en realidad. Para decirlo técnicamente, vamos a escribir la temperatura ambiente precisa que indica NFPA, porque no quiero ser ambiguo con el número. Sobre todo cuando usted trata de ser científico, uno es purista y le cuesta tirar la cifra si no la tiene clara. Uno prefiere decir, déjeme buscarla y darle el rango preciso. Bacán, sigamos. No es lo mismo un líquido inflamable que un líquido combustible, quedó claro. Aquí hay varios líquidos que tienen que arder, ¿no? O sea, que tienen que calentarse para emitir gases que pueden... A ver, con respecto a los gases ya están en estado gaseoso, no necesitan un cambio de estado para volver, para hacer una mezcla inflamable. En ese sentido, ¿el gas es inflamable o no inflamable? En ese sentido. Bueno, vamos a ser bien específicos en esa respuesta porque queremos ser súper claros con las respuestas que estamos dando y, lógicamente, si hay un tema del que no sabemos, que sería perfectamente normal, investigarlo antes de contestar. Seguimos. Este es el tetraedro del fuego. La diferencia es que tiene un ingrediente más, que es la reacción química en cadena, reacción desinhibida en cadena. Tiene varios nombres. Pero ¿cómo explicarlo de manera así? Resulta que este cuarto elemento, que es el que hace posible que exista el fuego en fase llama, es una relación entre los demás que hace que el fuego sea autosustentable. O sea, necesito tener el suficiente agente oxidante con el suficiente calor y el suficiente combustible para autosustentar, para hacer una reacción de circuito cerrado, por decirlo de alguna manera, autosustentada. Pregunta, ¿existe otro agente oxidante aparte del oxígeno? Eu penso que sim. ¿Alguna... Sí. Sí, señor, por supuesto. Sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Que los peróxidos, los cloros. Hay varios químicos que tienen oxígeno en su composición. Los nitratos, ojo con los nitratos.
A mí cuando me dicen nitrato, yo hago 2 pasos para atrás, de inmediato. Yo le tengo mucho respeto a los grupos nitro. Si tienen un nitro de por medio, trinitrotolueno, nitroglicerina, son grupos súper inestables. Eso es un paréntesis. Y sí, todos tienen razón. Aparte del oxidante natural, que es el oxígeno del aire, puedo tener otro tipo de oxidantes. Por ejemplo, en el proceso del papel se usa mucho cloro. Y significa que en las bobinas, estas bobinas de papel que están en las fábricas, no necesitan oxígeno para arder. Hay elementos, elementos físicos, o sea, sólidos, que también tienen en su química oxígeno. Seguimos. Señores, combustible, por favor, Nuno, adelante. Estava a falar nessas bobinas de papel que não necessitam de oxigênio para arder. Por isso pensou que seja do que formar aqui o interior da bobina não poderá estar tempo indeterminado enquanto tiver combustível para arder sem o dito oxigênio, certo? Nuno, al menos yo no comprendí lo que estabas diciendo. Si alguien me puede ayudar, sería estupendo, por favor. O pedirle a Nuno que guarde su... Ah, no se escuchó, no fui el único. E Nuno, agora? Houve melhor agora? tenías un problema de audio. Yo te pido que guardes tu consulta para el final, para que la podamos incluir en las consultas finales. Y ahora... Agora estava a ouvir bem, Nuno. Agora estava a ouvir bem. Consegue ouvir bem agora? Era os auscultadores. Correto, correto. Bueno. Estava a questionar. Estavam a falar das bobinas de papel que não necessitam de comburente para arder. Eu estava a perguntar se a bobina consumia toda no interior da bobina sem o dito oxigênio. A ver, yo he tenido la experiencia propia de ver una bobina de papel dentro de una piscina ardiendo abajo. Nosotros, como bomberos, pensamos que la mejor solución era tomar las bobinas de papel y tirarlas a una piscina, porque ya estábamos cansados de apagar esa tontera. Y cuando lo hicimos y tiramos las bobinas, miramos incrédulos, veíamos cómo esa tontera seguía ardiendo abajo. Y el químico de la empresa nos explicó que era porque usaban cloro. Y nosotros recién nos dimos cuenta, o sea, de esta propiedad, ¿no? que muchas veces la estudiamos pero no la vemos. Ok, obrigado. Gracias a ti, Nuno. Vamos aquí a darle a esto, vamos a acelerar aquí un poco. Combustible, agente oxidante, calor y reacción química en cadena. Esto es algo de lo que yo le quiero dejar a ustedes para que ustedes puedan también repasarlo como un trabajo autónomo. Pero esto ayuda mucho a cosas que creíamos tener claro. Por ejemplo, la gente muchas veces no queda claro qué es un combustible orgánico. Vamos a hacer una pequeña lectura. Un combustible es cualquier sustancia que pueda sufrir combustión. La mayoría de los combustibles que se encuentran son orgánicos, lo que simplemente significa que están basados en carbono y pueden contener otros elementos como hidrógeno, oxígeno o nitrógeno en diferentes proporciones. Los combustibles orgánicos, ojo con esto, escuche bien, los combustibles orgánicos incluyen madera, plástico, gasolina, alcohol, gas natural. Esos son como... La gente normalmente no comprende que el plástico es un combustible orgánico, que la gasolina es un combustible orgánico, porque tienen carbono. Los combustibles inorgánicos no tienen carbono. Incluyen metales como magnesio o sodio, o sea, son los menos. La mayoría de los combustibles son orgánicos. Los combustibles pueden existir en 3 estados. Bueno, esto me gustaría que usted lo siga repasando.
esto también me encantaría que fuera parte de su estudio. Solamente repasar. Lo vamos a fijar en esta imagen. Si yo le digo, si yo le pregunto, voy a prender un poquito mi cámara. Si yo le pregunto, ¿qué gas es el que tengo en una fosforera? ¿Repites la pregunta, Heriberto, por favor? ¿Qué gas es el que yo tengo en un encendedor normal? Butano, ¿no? Por ejemplo. En un encendedor tradicional, usted tiene el mismo gas que tiene en la cocina. ¿Cómo se llama ese gas? Metano. Mire, no, supongo que también El de la usted cocina, dice el lo mismo que canalizado. nosotros, que es GLP. No es metano, fundamentalmente canalizado. GLP sería en bombona, ¿no? Ya, Mayoritariamente. ¿qué es el GLP? Gases licuados del petróleo. ¿Pero qué es específicamente? El butano, el propano, por ejemplo. Un derivado del petróleo. El GLP es una mezcla de dos gases. Es una mezcla de propano con butano. Sí. ¿Ya? Hay que dejarlo muy en claro. Pero ni el butano ni el propano tienen propiedades odorificantes, no huelen a nada. Entonces, para que huela, se le agrega un tercer elemento, un tercer gas. Este tercer gas se llama metilmercaptano o mercaptano. Su única función es darle olor a algo que no tiene olor. Entonces, lo que tenemos dentro de un encendedor, lo que tenemos dentro del gas del gas de la casa, de la bombona, es GLP. Y el GLP es una mezcla de butano con propano y mercaptano. ¿Ok? Algo importante. Cuando existe una fuga de GLP, se puede detectar, pero por cierto tiempo. Porque el metilmercaptano es muy volátil. O sea, se larga, se va. Pero el GLP, el butano y el propano tienen una propiedad. ¿Alguien sabe, alguien me puede decir cuál es la densidad del propano y del butano? Son más pesados que el OAR. El OAR es 1.22 y lo butano y propano es más pesado. Bueno, el butano son 2,05 y el... Estamos hablando de mezcla como de 2,5 y 2,8, más o menos, ¿no? Sí, en referencia al aire, que es uno sí. Sí, más o menos. Y 1,8. Pregunta. Si yo tengo la suma de dos gases que en su densidad... A ver, ¿qué significa que un gas tenga 1,8 de densidad? Veamos la imagen. Veamos esta imagen. Y veamos aquí en la imagen qué significa que un gas tenga 1,5 de densidad. ¿Significa que el gas baja o significa que el gas sube? Bueno, en este caso que baja porque es más pesado que el aire. Estupendo. ¿Cuál es la densidad del aire? 1.22. 1.22. Bueno, la densidad del aire se considera patrón, ¿no? 1. Todos se comparan con el aire, ¿no? Entonces, cuando hay algo que tiene más que 1, significa que es más pesado que el aire. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, ¿de qué color sería el gas natural? ¿Sería verde o sería amarillo? Amarillo. ¿Por qué? Que é mais Por leve. causa do carbono. Por causa da queima do carbono. Porque la densidad del gas natural es 0,7. Entonces, si hay algo que es menor que la densidad del aire, va a tender a subir. Entonces, de inmediato, comprendemos las densidades, ¿no? Lo mismo pasa con el agua.
Si algo es el agua es como es el líquido patrón, se le asigna valor 1. Y todo lo que sea más pesado que el agua va a bajar, y lo que sea más liviano va a subir. El agente oxidante, esto ya lo hemos hablado, también se habla de los nitratos, y espero que también lo usen como parte de su estudio. Estas son referencias a lo que ya hemos visto. Llamas. Aquí sí quiero hacer una pequeña pausa y decir que aquí hay una diferencia entre las llamas de la Tierra y la llama de la Estación Espacial. ¿Cuál es la única diferencia entre una y otra? La presión atmosférica. Básicamente la atmósfera, es la presión atmosférica, como usted lo está diciendo. Perfecto. O sea, las llamas en estado natural tienden a tener formas esféricas, no alargadas. Esto es porque aquí tenemos presión. Llama de premezcla. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de este concepto? Llama de premezcla. Sí, nós chamamos chama laminar y chama premistura. Ojo, no es lo mismo una llama laminar. Por ejemplo, le hago una pregunta. ¿Una llama de premezcla puede ser difusa y no laminar? ¿Cuál sería la diferencia entre una llama laminar y una llama de premezcla? A diferença é que a chama laminar tem os rebordos iguais, não emite sonido e a cor é amarela. A premezcla emite som e a sua cor é azul. ¿Esta llama es laminar o es de premezcla? Bueno, es premezcla porque tiene o gas y el oxígeno componente. ¿Podría ser laminar? ¿Qué es lo que necesita para ser laminar? Por ejemplo, si fuese la cera, una vela. Mire, yo creo que usted tiene el concepto claro, pero déjeme afinarlo un poquito más. ¿Por qué? Porque una llama de premezcla, lo único que quiere decir es que el combustible y el comburente se mezclan antes, ¿no? Por ejemplo, en la cocina, por ejemplo, en un encendedor, por ejemplo, en un soplete. Pero cuando hablamos de llama laminar, que es un tema muy interesante, lo vamos a ver aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la llama 1 y la llama 4? La cantidad de combustible o comburente. Estamos claros de que todas son llamas de premezcla, ¿cierto? La única diferencia es que la llama 4 tiene un flujo mayor, ya sea de combustible, de comburente o de ambos. Está claro, ¿no? La llama laminar es por su conformación y la llama de premezcla es por su origen. Porque por su origen, la llama podría ser el resultado de una pirólisis y no de una premezcla. Sin embargo, tanto la llama de pirólisis como la llama de premezcla son capaces de generar presión y generar jet fire. Un jet fire es cuando vemos una válvula de alivio prendida. La gran diferencia entre una llama laminar y una llama difusa, porque la llama 1 o una llama como esta se llama llama difusa, a diferencia de una llama laminar. Una llama laminar, cuando yo la doblo, se dobla y no existe tumbado de llama, que es lo que podemos ver en una llama difusa. Entonces,
yo quiero que se comprenda, al menos yo quiero ser lo suficientemente claro, para exponer de que no, son conceptos distintos, lo difuso y lo laminar. O sea, discúlpame, lo difuso y lo de premezcla son conceptos distintos. Se puede comparar lo difuso y lo laminar, sí, pero cuando hablamos de su origen, no es lo mismo comparar la premezcla que el origen de un fuego a través de la descomposición de un sólido, que eso vendría siendo pirólisis. Llama difusa, llama laminar. De nuevo, para su análisis. Las temperaturas aquí marcadas son temperaturas de laboratorio. Estas temperaturas no se alcanzan a irradiar en la vida real porque se pierden. Se pierden. No tengo esas temperaturas en un instante. Ya vamos a llegar ahí. Frente de llama. Llama. Cuerpo o corriente de material gaseoso implicado en el proceso de combustión que emite energía radiante. Ojo, es un error pensar. Mira, yo les voy a contar algo. Yo soy un bombero, como la mayoría de ustedes, yo tengo 28 años de servicio, de padre bombero, toda mi vida he sido bombero. Y antiguamente, te voy a hablar, antiguamente, cuando recién estaban llegando los equipos de autocontenido, antiguamente, más de 20 años antes, habían ciertos bomberos que cuando salía un incendio, ellos veían el humo y te hacían un análisis de lo que estaba ardiendo. Entonces, mira, está ardiendo, debe haber hidrocarburo, porque mira el humo. Entonces, uno era chico y los miraba a estos señores que eran humólogos, le decíamos nosotros, y te hacían un análisis, ¿no? Esto es un error. Es un error pensar que el color del humo o de la llama significa tal o cual cosa. Por ejemplo, acabo de decir que mi padre también, ojo, es bombero activo. Así que ni siquiera puedo decir, era bombero. Es bombero. Pero los fuegos que apagó mi padre son distintos a los fuegos que apagué yo. Y lógicamente que van a ser distintos a los fuegos de las próximas generaciones. Porque los elementos combustibles han cambiado. Mi padre apagó fuegos con maderas nobles, con roble, no sé, hoy en día la madera son aglomerados. Han cambiado los conceptos constructivos. Antiguamente había una cocina cerrada. Hoy en día los conceptos son abiertos. Quiero decir algo fuerte, o sea, algo muy claro. De hecho aquí, sí. El color de las llamas no es necesariamente un indicador preciso de lo que está ardiendo o de las temperaturas. Eso es un error. Esas publicaciones de Facebook, esas publicaciones donde sale el color de la llama, eso es un error, induce a error. No es lo mismo decir que ciertos químicos producen ciertos colores. Eso es correcto. De hecho, eso es la base de la pirotecnia. Pero decir que uno es capaz de interpretar la fase de un fuego, la temperatura de un fuego, por el color, es un error. Sí, el humo, también vamos a hablar de eso. Por ejemplo, mi estimado Ignacio, la madera produce humo blanco o humo gris o negro solamente dependiendo de la humedad. Entonces tampoco es un indicativo claro. Lo único que aquí está invitado, expresado a que usted analice, es que no dé criterios en relación al color. Eso es antiguo, es una creencia antigua. Eso nomás. Bueno, propiedades de la llama, que es algo que también quiero que ustedes repasen. Póngale atención a esto, usted me dice si lo está escuchando o no. ¿De qué está hecha en verdad la llama de una vela? Estoy en el Palacio del Descubrimiento, en París, para hacer un experimento genial que nos dará la respuesta. Este conductor estará cargado negativamente, ¿sabes? Se escucha el video. O si no, lo voy explicando yo. Se escucha, se escucha. Se escucha el video, perfecto. Entonces, que se explique solito.
¿Qué está hecha en verdad la llama de una vela? Estoy en el Palacio del Descubrimiento en París para hacer un experimento genial que nos dará la respuesta. Este conductor estará cargado negativamente, ¿sabes? Por el fenómeno conocido como inducción eléctrica, este estará cargado positivamente. Ok, estamos encendiendo un campo electromagnético y vemos que la llama se está esparciendo. Sí. ¿Cuál es el voltaje aquí? Deben ser unos 20.000 voltios. ¿Puedes ver las mariposas o no? ¿Mariposas? Mariposas, las de la Sí. como una mariposa. Sí. Es muy lindo, se mueve como una mariposa. La llama es un plasma que contiene iones totalmente cargados. Y puedes ver que la llama ahora está separándose en dos partes. Una va hacia la placa negativa, estos serían los iones positivos, y los negativos irían hacia la placa cargada positivamente. Así que la llama tiende a aplanarse. Pero si no te convence que la llama tiene iones, entonces mira la segunda parte del experimento, donde comparamos la conductividad de una llama con la del aire, que normalmente es un muy buen aislante. Se requieren 10.000 voltios para romper 1 centímetro de aire. Así que ahora esta placa es de unos 20.000 voltios. Ven que la chispa es pequeña. Pero si la pongo alrededor de la llama, veremos si podemos causar una más grande. Mira eso. Sí. Porque la llama tiene esos iones, y eso significa que podemos romper una mayor distancia de aire, una mayor conductividad. Sí. Asombroso. Amas hacer esto, ¿no? Sí. Un campo eléctrico con suficiente fuerza puede extinguir la llama, pero miren lo que sucede cuando la llama se apaga. Mira. Sí. Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Hay iones en el humo? Sí, absolutamente. Justo como en la llama, las cargas opuestas en el humo son llevadas en direcciones opuestas. Así que aunque algunos discutan que una llama no es realmente un plasma porque no está tan caliente y no tiene una cantidad tan alta de iones, una cosa es segura, sí contiene iones que tienen importantes propiedades eléctricas que podemos demostrar con un campo eléctrico suficientemente fuerte. Aquí vamos. Bueno, este video maravilloso de estos señores que generan estos contenidos científicos está bastante claro. Nos invita a reflexionar sobre qué es una llama realmente. Algo interesante. En el video se dice que si tengo un campo electromagnético lo suficientemente poderoso, puedo extinguir una llama, ya que la llama es un fenómeno electromagnético. Señores, colegas, bomberos, ¿saben lo que significa eso? ¿Saben cómo va a ser la extinción futura? Es cosa de escucharlo, tener un poquito de visión y entender que la extinción futura es electromagnética. Que alguna vez van a hablar de los viejos bomberos que tirábamos agua. Un bombero del futuro más se parece a un cazafantasma que a lo que hoy entendemos por bombero. Son las pequeñas conclusiones que uno puede sacar de ese video, ¿no? Como también el cuidado único que hay que tener en los fuegos forestales cuando tenemos líneas de alta tensión. También es un tema que no estaba dentro del radar del análisis de riesgo. Yo sé que los bomberos forestales hoy en día sí lo tienen como un riesgo identificado. Colegas, sigamos. ¿Cuál es la temperatura? Primero, fijémonos en esta vela aquí que está solitaria. ¿Cuál es la temperatura de una vela? 500 grados. En general. ¿500 grados? Bueno, podríamos discutir, ¿eh? Pero una vela puede generar entre 600 y 800 grados, dependiendo, lógicamente,
en qué condiciones los esté midiendo. Supongamos que esta vela está siendo medida en laboratorio. ¿Ok? Y esta vela, en su llama, genera una temperatura de 800 grados en su llama, lo cual es harto. ¿Ok? Partamos de esa premisa. Si esta vela genera una temperatura de 800 grados, ¿cuánta temperatura generan 10 velas? Es la misma. La misma. La misma, sino que yo creo que aquí la diferencia es de que, claro, partiría de la radiación. Una cosa es la temperatura que tiene la vela como tal y la otra es la que está irradiando. Solamente como un ejercicio, colega, solamente como un ejercicio. Recuerde que el yo creería, usted cree, aquí usted cree. Eso como un ejercicio nomás de expresión. ¿Por qué? Porque el yo creería lo hace que no diga cosas que usted no tiene claro. Por ejemplo. Pero usémoslo, por favor, solamente como un ejercicio. ¿Usted creería que la temperatura es la misma? ¿Por qué? Porque es diferente el concepto de energía que de temperatura, ¿no? A ver, llevémoslo a un ejemplo un poco más extremo. Imagínate que tienes un fuego en un pino. En un pino. Un pino ya sabemos que el calor que irradia un pino es bastante poderoso, ¿no? ¿Será lo mismo un incendio de un pino que un incendio de 100 pinos? ¿Generará la misma temperatura? Bueno, la radiación es mayor. Pero eso no es la pregunta. Volquémonos a la temperatura. Estoy de acuerdo con lo que dice Ramón. La temperatura depende del combustible. No solamente del combustible. También depende de la disposición física del combustible. Ejemplo. Sí. No es lo mismo madera hecha un árbol que la madera hecha chip. No es lo mismo. Voy a ir al grano. La diferencia acá no es la temperatura. Sí, señor. La diferencia se llama tasa de liberación de calor, como lo está indicando don José Carlos. ¿Y qué es la tasa de liberación de calor? La tasa de liberación de calor es la forma, en la que es la velocidad a la que se produce el calor, la temperatura. ¿Ya? Ojo, la idea es que usemos todo lo que conversamos y lo que interactuamos como un ejemplo para pulir cómo nos expresamos. Yo voy a ser súper insistente, disculpen, por el tema de no usar palabras que no dejen claros los conceptos. ¿Y por qué? Porque la idea es que nos equivoquemos aquí, que nos podemos equivocar acá, pero no cuando estamos defendiendo algo de manera científica. Ciencia del fuego, fuego y energía. El fuego es un proceso, esto también es algo que ya lo hemos visto, pero tiene algo que es súper crucial para lo que viene de ahora en adelante. Dice, es importante que el investigador de incendios comprenda los conceptos de energía, potencia, flujo de calor y cómo se utilizan estas medidas para describir el comportamiento del fuego. ¿Por qué? Porque nosotros no somos interpretadores de la dinámica del fuego. No, nosotros somos evidenciadores de la dinámica del fuego. La dinámica del fuego no es que se nos presente solo a nosotros, no. Nosotros evidenciamos a través de marcas, a través de patrones, cuál fue la dinámica de un fuego. Por eso es importante que vamos a partir por el concepto energía. Vamos a partir por el concepto de energía. Colegas, pregunta. Si yo necesito subir como bombero, desde un piso, desde la planta baja, desde el primer piso, hasta el piso 10 de un edificio,
con unas mangueras en el hombro. Pregunta, si subo caminando, a diferencia de que si subiese corriendo, ¿utilizo la misma energía o no? Sí. Utilizo a mesma energia, mas vou gastar mais depressa. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Alguien no piensa igual? ¿Alguien no, aquí dice, no, la energía es distinta? Porque tenemos que repasar el concepto de energía, colegas. Vamos al grano. Energía. La energía es una propiedad de la materia que se manifiesta como la capacidad de hacer un trabajo, ya sea moviéndose en una distancia contra una fuerza o transfiriendo calor. La energía puede cambiar, por ejemplo, de energía química a energía mecánica. A ver, ¿quién fue la persona que dijo que la energía no puede cambiarse ni destruirse? O sea, que no puede crearse ni destruirse, disculpe, solamente cambiar de forma. Sí. Se transforma. Mira, les voy a dar una pista, pero es el papá de la química. Já disseram, Lavoisier. Lavoisier. Si usted pone papá de la química, le va a salir de inmediato. Lavoisier. Lavoisier es un personaje súper importante en el tema del fuego, de la combustión, porque nos explica lo que antiguamente, ¿alguna vez alguien ha escuchado hablar de un concepto llamado flogisto? Lo voy a anotar. Don Carlos Julio, usted le ha dado en el blanco. De hecho, debo destacar que el trabajo de Lavoisier fue hecho de la mano con su esposa. Ambos eran científicos apasionados. Al igual que Marie Curie y su esposo. Una pareja increíble. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar del concepto flogisto? Vamos a ver. Solamente como un ejercicio. Cuando usted podría, supongo que están viendo lo que yo estoy mostrando. Usted puede ver en Wikipedia, después quiero que vamos a ver la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia nos habla de la teoría del flogisto y nos dice, algunos historiadores afirman que la teoría del flogisto puede considerarse como la primera gran teoría química moderna. Es a través del médico, es un médico alemán. Explica cómo se produce la calcinación de los metales. Y desde aquí voy a empezar a hablar yo. La teoría del flogisto fue una forma en la que se trataba de explicar cómo ardían las cosas. Esta teoría, la humanidad lo tuvo por más de 100 años, casi 150, hasta que llegó Lavoisier a cambiarlo todo. La gente no sabía cómo ardían las cosas y trató de explicárselo de la siguiente forma. Ellos decían, si esto arde, por ejemplo, si la madera arde más que el metal, es porque la madera tiene más flogisto. Por eso arde más. Es más, si tira humo, si tira más humo, es porque tiene mucho más flogisto. Entonces, 100 años nos mantuvimos con esa teoría absolutamente liviana de los procesos combustibles. Hasta que llegó el señor Lavoisier. Y lo voy a dejar hasta acá porque creo que es un dato importante que es parte de la creación de conocimientos en relación a lo que comprendemos del fuego. Para que vea que, según Popper, porque yo soy
debo admitirlo, muy popperiano, creo que aún estamos en camino del aprendizaje. Yo estoy de acuerdo con Popper cuando dice que lo que hoy en día consideramos ciencia, lo que hoy en día consideramos conocimiento absoluto, en años más será considerado algo casi ridículo. Es cierto. Pero es lo que tenemos hasta ahora. Como nosotros nos burlamos del flojisto, es probable que tal vez se burlen de lo que nosotros pensamos hoy en día. Poder. ¿Cuál es la diferencia entre energía y poder? Dicho de manera simple, dicho de manera clara. La diferencia entre energía y poder es que el poder es energía partida por tiempo. Así de simple. La potencia es la velocidad a la que, a la que se libera la energía. Si podríamos definirlo, potencia es igual a E partido por T. Energía partido por tiempo. La potencia es una propiedad que describe la energía liberada por unidad de tiempo. Se requiere la misma energía para llevar una carga de tramo de escaleras, ya sea que la persona camine o corra. Pero se necesita más potencia para correr, ya que el trabajo se realiza en menos tiempo. Señores, flujo calórico. Voy a acelerar un poco. El flujo calórico es un término que describe la cantidad de energía por unidad de área. Un kilovatio distribuido en un metro cuadrado es aproximadamente el flujo de calor radiante al aire libre en un día soleado normal. Pero si somos capaces de este mismo kilovatio que está distribuido en un metro cuadrado, concentrarlo solamente en un punto, como por ejemplo con una lupa, podríamos tener la suficiente energía transferida para generar la ignición de ciertos combustibles. Esto es importante porque ya conversamos, ya definimos la relación que tiene que tener el poder, cómo se relacionan, cómo conversan esta primera fuente calórica con lo primero que arde, ¿no? Hablamos de la idoneidad de ambos. El flujo calórico se mide en kilowatt por metro cuadrado, ya que estamos hablando de una unidad de energía traspasada a una unidad de área. Cambios de la materia, esto dicho de manera muy rápida. Sólido, líquido y gaseoso. Vamos a hablar de plasma también, ya que entendemos que plasma es gas con carga eléctrica. Cuando hablamos de un sólido, hablamos de las moléculas, ya entendemos las moléculas. Cuando un líquido pasa a sólido, se llama solidificación. Cuando un sólido pasa a líquido, se llama vaporización. No. Primero los vamos a ver todos para repasarlos en conjunto. La vaporización es cuando un líquido pasa a gas. Pero cuando un sólido pasa a líquido, se llama fusión. Cuando un gas pasa a líquido, se llama condensación. Cuando un gas pasa a sólido, se llama deposición. ¿Recuerdan que ayer hablamos de que habían marcas, de hecho lo vamos a ver en la siguiente clase, de que habían marcas de humo y marcas de hollín, que es un gas que está depositándose, que está cayendo en una superficie, ya sea una superficie horizontal o vertical. Cuando un gas gana carga eléctrica, se llama ionización. Cuando pierde carga eléctrica, se llama desionización. Recuerden que hay otros estados de la materia, como estados intermedios. Uno de los más famosos, el estado de Bose-Einstein. El estado de condensado de Bose-Einstein se alcanza cuando la materia alcanza los menos 273 grados
o el cero absoluto. Esto es interesante. Aquí yo quiero tomar como ejemplo, aquí por ejemplo está el agua. Aquí vamos a ver la diferencia entre los cambios físicos, marcados con puntitos, y los cambios físico-químicos, marcados con líneas continuas. Como ustedes pueden ver, el agua, cuando cambia de estado, solamente representa cambios físicos, no cambios químicos. Pero cuando, por ejemplo, hablamos de los termoplásticos, como vamos a hablar del poliuretano. Cuando hablamos del poliuretano, antes de que arda, hay cambios de estado. Por ejemplo, el poliuretano, antes de arder en fase llama, primero se transforma en líquido. Primero se fusiona, para luego evaporarse. Hay elementos que se evaporan directamente, desde sólido a vapor o a gas. Pero hay sólidos que antes de ser vapor pasan por líquido. Lo que representan cambios químicos. Los cambios químicos son irreversibles. Los cambios físicos son reversibles, los cambios químicos son irreversibles. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre un termoplástico y un termoestable? ¿O qué significa termoplástico? Sí, estoy de acuerdo. Supongo que en Europa venden unas canaletas o unos aparatos para poner los cables que lo venden como ignífugo, canaletas ignífugas, canalizaciones ignífugas. Sí, Ramón, de hecho, ese es el punto. Y tampoco le voy a dar vueltas, voy a ir al grano. La diferencia entre un termoplástico y un termoestable es que el termoplástico se funde. El termoplástico se funde. Y el termoestable se quema. Como muy bien lo dice Víctor. Cuando en las ferreterías o en los lugares donde venden materiales de construcción, venden un material que es evidentemente plástico, pero lo venden como ignífugo. Básicamente no se está diciendo que no arda. Se está diciendo que si es que arde, se va a chamuscar, se va a quemar y no va a gotear prendido. Esa es la diferencia entre un termoplástico y un termoestable. Entonces los invito también a revisar esto. Este concepto es poderoso, importante. Pirólisis. Descomposición química de un compuesto en una o más sustancias por el calor. La pirólisis precede generalmente a la combustión. Aquí vamos a leer entre líneas. Y vamos a comprender de que si aquí dice claramente de que la pirólisis precede generalmente a la combustión, podríamos inferir lo siguiente. Si la madera arde, es porque pirolizó. Pero pregunta, ¿la madera puede pirolizar y no arder? Por supuesto. En ausencia de oxígeno, por ejemplo. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Ojo con las carboneras, ya vamos a hablar de eso. El smoldering es un ejemplo súper bonito de lo que viene, de lo que hoy se conoce más profundamente con las formas de que arden las cosas. Ya vamos a hablar de ello. Sí, pues claro. De hecho, los bomberos
los bomberos que hemos trabajado en fuegos interiores, hemos tenido la experiencia de ver cómo algunas cosas cambian de color al lado de nosotros. Cómo el papel cambia de color, cómo la muralla cambia de color, cómo el mueble empieza a tostarse al lado de nosotros. Entonces, cuando vemos cambios como ese, lo que estamos viendo es un proceso de pirólisis. Pero lo que habla Ramón de las carboneras es súper interesante. Ya vamos a hablar de cuál es la energía necesaria para producir un flashover o una combustión súbita generalizada en un espacio cerrado. Quiero seguir el ejemplo que ha puesto aquí Ramón. Ramón habla de las carboneras. Cuando uno va a una carbonera, o cuando uno ve una carbonera, lo que ve es un señor que pone mucha madera amontonada y en el medio una fuente de calor. O sea, a través del calor se le extrae esta capacidad que tiene para producir llama. Vamos a ver el siguiente video, que es de una empresa que se llama Flash Point Equipment, Fire Equipment. Lo que usted está viendo es, aquí adentro hay un pedazo de madera y está siendo sometido a calor. La madera se descompone produciendo humo. Este humo es combustible, evidentemente, como lo estamos viendo. Pero la pregunta aquí sería, ¿y hasta qué punto esta madera me va a entregar combustible que sea capaz de arder? Bueno, lógicamente este proceso no es infinito. Va a llegar un momento en que la madera ya me haya entregado todo lo que me pudo haber entregado, ¿cierto? Entonces, vamos a parar acá. Cuando esto para, cuando ya me entrega ya un humo que no arde, ¿en qué se transformó mi madera? ¿Qué es lo que voy a obtener aquí cuando abra esto? Ceniza. No, aún no. Cuando termine este experimento, abra aquí y bote lo que hay aquí adentro. ¿Qué hay aquí adentro? Carbón. Ahí hay carbón. Ahí hay carbón, porque así mismo funcionan las carboneras. Por eso es que aún no es ceniza. El carbón aún sirve, aún puedo cocinar. Pero ¿cuál es la diferencia del carbón con la madera? Estupendo, estupendo, estupendo. Como lo que dice aquí Joao. Después de que termina el proceso del carbón y se extrae el carbón, entonces, ¿cuál es la diferencia de ese carbón con la leña así normal, con la leña verde? La diferencia es que el carbón me va a entregar un fuego sin llamas, me va a entregar un fuego de rescoldo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a través de un proceso de pirólisis, que es el que está explicando aquí Joao, y el que estamos viendo en el video, les fue extraído este gas que hace posible la llama. Cuando usted ve un horno de carbón, lo que está viendo es un horno que le extrae el humo, porque esto es un humo, tira un montón de humo ese proceso. Y ese humo podría prenderse. Sigamos en esta misma idea. Vamos, bueno, supongo que también es costumbre de ustedes hacer asado, a tirar unas carnes a la parrilla. Imagínate que en tu casa tiras unas carnes a la parrilla ahí con carbón. Al otro día vamos a ver la parrilla. ¿En qué se transformó el carbón? Ahora sí. Ahora sí, en ceniza. Estupendo.
Pero la gran pregunta es, ¿y qué rayos es la ceniza? ¿Por qué la ceniza no arde? ¿Alguien me lo puede explicar de manera clara, precisa, concisa? Es un residuo sólido de la oxidación. A ver. Sí, es un residuo. Sí, digamos que la ceniza la puede tener un árbol, como también puede estar en un horno crematorio, ¿no? O sea, nosotros también podemos terminar en ceniza. La pregunta es, ¿qué es la ceniza? ¿Por qué la ceniza no arde? Y la respuesta, para no estar pimponeando, la respuesta no es que no arda. La ceniza arde. No sé si es inorgánico, porque te lo juro, viene de puro... tiene carbono, lógicamente. Pero ojo, analicemos lo siguiente. El árbol, ¿qué es lo que es? ¿De qué se alimenta? ¿De qué? Sí, señor, aquí hay una respuesta interesante. La ceniza no arde porque está compuesto de minerales no volátiles. Precisamente, Joao. El árbol se alimenta de minerales. Como usted, como yo. Entonces, ¿qué es la ceniza? Las cenizas son restos minerales que no arden a la temperatura a la que nosotros estamos acostumbrados a manejar la cosa, porque los restos minerales arden a más de 3000 grados sin ningún problema, como en un volcán. Entonces, hay que preguntarse qué es la ceniza. Y creo que hemos llegado a la respuesta correcta. Combustibles gaseosos. Esto también es algo que yo quiero que usted repase, porque tiene que ver con los límites de inflamabilidad. El límite superior, el límite inferior, y los rangos que se consideran mezclas ricas y mezclas pobres. Esto es algo que yo quiero que usted repase. Me voy a remitir a esto, porque ya vamos a ir cerrando esta primera clase. Las transmisiones de calor. Esto es parte de lo que nos ofrece INSTA en su última edición. INSTA está abocada a enseñar a los bomberos, por eso usa este tipo de ejemplos. Y está muy claro, ¿no? Solamente quiero repasar un poquito. Conducción. Conducción es la forma de traspaso de calor de por ejemplo, de un paquete combustible A a un paquete combustible B a través siempre de un elemento transmisor C, por decirlo de alguna manera. La radiación se emite a través de ondas electromagnéticas, como ya los vimos, u ondas calóricas, para no confundir a la gente. Es una de las formas más peligrosas para los bomberos. En realidad, la más peligrosa es la convección. Se llama radiación porque se semeja a un radio. Y la convección, bueno, algo importante. Ninguna de estas tres se presentan solas. Siempre se presentan acompañadas. Se estudian por separado, pero siempre se presentan juntas. Siempre suelen una de ellas ser más clara que las demás. De pronto el poder convectivo de un fuego supera la radiación y la conducción, pero no dejan de estar presentes. Quiero dejarlo muy en claro. Otras formas de transmisiones de calor. No solamente las transmisiones de calor por las que ya hemos estudiado hasta ahora, son las que existen. También existen otras transmisiones de calor que se llaman fuegos por transferencia. Supongo que ustedes están familiarizados con las pavesas en los fuegos forestales, o chispas volantes, también se llaman chispas volantes, de un fuego forestal. Esto no entra en las categorías transmisión, radiación y conducción.
entra en la categoría fuego por transferencia, al igual que los termoplásticos. Los termoplásticos tienen la capacidad de gotear, por ejemplo, 6 pisos y caer prendido, y poder transportar la suficiente energía para hacer prender algunos sólidos. Cuando hablamos de las chispas volantes que genera un fuego forestal, hablamos de corrientes de elevación que luego tienen una generación lateral, que pueden prender fuegos hasta 10 kilómetros de manera efectiva. Hemos hablado, por favor, ¿alguna consulta? Hemos hablado de la diferencia entre el humo y el hollín. Y vamos a ir ya cortando la presentación para poder también generar un momento de consultas, de dudas. Ya vimos la diferencia entre humo y hollín, pero la diferencia en la definición es que humo, las partículas sólidas, líquidas y gaseosas en el aire se desprenden cuando el material se somete a pirólisis o a una combustión, junto a la cantidad de aire que es arrastrado o mezclado de otro modo a la masa. Yo me voy a ser un poco más explícito en la segunda clase cuando hablemos de dinámica, al hablar de cuáles estas corrientes de arrastre, que son las corrientes bajas que alimentan el fuego, versus las corrientes ascendentes, llamadas corrientes térmicas, o columnas térmicas, o penachos. Bueno, le vamos a decir todos los nombres. Nosotros no queremos que usted se aprenda uno solo. Queremos darle opciones. Voy a hacer un poco de generalidades. O sea, de hecho, me voy a meter un poquito con la clase siguiente, que es dinámica. Y vamos a hablar también de marcas. Me gustaría terminar haciendo esta consulta, esta pregunta. Colegas, ¿cuál es la temperatura promedio de un incendio? 600 grados. A partir de los 600 grados tenéis rollovers. Promedio. Lo promedio no lo conozco la palabra. La temperatura promedio es la suma de todas las temperaturas partidas por la mitad. Ok, la media de temperatura. Okay. Bueno, les hago una pregunta. A ver, es que son fongos secundarios. ¿Cuál es la temperatura máxima en un incendio? Bueno, me diría 900 grados, 1100 máxima, y más, podemos ser más. Dependiendo del combustible que queme, ¿no? Qué bueno lo que estás diciendo, Roger. Pero resulta que lo que está diciendo el colega tiene razón pura. Les hago una pregunta. ¿Existe alguna razón para que yo tenga unas temperaturas superiores a 1800 grados en un incendio? Si arden metales, por ejemplo, habrá temperaturas muy superiores. Pero, cargas térmicas. Ojo, que existan metales que a esa temperatura... les voy a hacer la pregunta de otra manera. A los hermanos bomberos aquí presentes, ¿alguna vez han ido a un incendio donde había hierro fundido? ¿Donde había acero fundido? ¿Donde usted abrió la puerta y salía el acero para afuera? No. Eso no existe. Discúlpame. Yo tengo 28 años de bombero y la única vez que vi acero fundido, ¿sabe dónde fue? En una fundición. En las Torres Gemelas. Ya vamos a hablar de eso. Pero es imposible llegar a temperaturas de 1600 grados y más en un incendio. No tiene sentido. A menos que un fenómeno de ventilación haya generado en un punto
en un momento esa temperatura. Pero no tiene sentido. ¿A qué temperatura se funde el cobre? Repasemos. 1026. ¿Me pueden corregir? Pregunta, ¿es normal que todo lo de cobre esté fundido? No. No, no es normal. Entonces no es normal que un fuego llegue a temperaturas de 1026 grados, no es normal. Entonces, ¿cuál es la temperatura normal de un incendio? Para empezar, estoy de acuerdo con lo que dice Joao. Un fuego, la temperatura promedio fluctúa entre, se podría discutir a 400, 500, 600 grados. Esa es la temperatura promedio de un fuego. No más. Temperatura a lo techo. Perdón, escucho. Temperatura a lo techo. No, la temperatura de radiación de la llama de un incendio. Promedio, la media. Fluctúa. La media presumo que llegue entre los 700 y 800 grados. Mire, ¿no? Para que quede claro, la temperatura promedio de un incendio fluctúa a los 600 grados, los 600 grados. 500, 100 más, 100 menos. 700 o 500. Pero fluctúa a los 600 grados. Ese es el promedio, la media. Entonces, si sabemos que esa es la media, ¿cuál es la máxima? La máxima, porque sí hemos visto cobre fundidos en algunos lados por fuego, ¿o no? ¿Sí hemos visto? Según NFPA, la temperatura del flashover, son 1020 grados. Pero es un pic. Si usted comprende la dinámica del fuego, el flashover es un pic. Llega y luego baja. Se llama temperatura efectiva de incendio porque es la temperatura que marca. Señores, yo quiero dejar esto propuesto con lo que se viene ahora, que es marcas y dinámica. Porque como que me estoy pasando. Y necesito que queden con... Ojo, yo quiero ser súper claro con las temperaturas. Estoy de acuerdo con lo que dice Joao. Pero ojo con esto. No es correcto pensar que porque en una fábrica hay otros elementos químicos o más carga combustible, esto va a arder a más temperatura. No, señor. La diferencia es la tasa de liberación de calor, no la temperatura, ya lo conversamos. Así que no vuelva a pensar de que su departamento donde usted vive hace menos temperatura que la oficina donde usted trabaja o que la fábrica donde usted trabaja. No, señor. No, señor, los rangos térmicos son los mismos. La diferencia tal vez sean las tasas de liberación de calor, pero no vas a encontrar más temperatura. Quiero que quede claro. Colegas, siendo las 10, necesito hacer el pare de esta sección de la clase, quedarme hasta aquí y también dejar un espacio para consultas y dudas y volver con la clase. Así que paro la presentación y colegas, tienen ustedes el micrófono para que puedan concluir, hacer consultas, aportar, no estar de acuerdo, discutir. Bienvenidos.